Buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto verlos por aquí, ver caras conocidas, ver caras nuevas. Eh, Agradezco mucho su presencia aquí. Bueno, vamos a empezar con esta charla. Voy a permitirle compartirles esta pantalla, nada más para tener como algo más visual, no hacer tan pesada la presentación. La idea de trabajar sobre esta cuestión de la conciliación laboral y la conciliación familiar durante la contingencia salió de charlas que hemos estado teniendo en el instituto con la maestra Mariana, con la maestra Lulú, y la idea es, bueno, saber más o menos qué es lo que sucede con las mujeres, ¿no? ¿Qué sucede cuando de repente cambia totalmente nuestra dinámica de vida y tenemos que regresar a un espacio doméstico del que habíamos salido? Es una charla muy, muy sencilla, muy ligera, no voy a abordar muchos elementos teóricos. En realidad, me gustaría que fuera más una cuestión de reflexión. Si ustedes quieren participar, les voy a preguntar, bueno, vamos a hacer preguntas. Si quieren participar, siéntanse por favor con toda la confianza de hacerlo, porque a partir de aquí es como nosotros vamos a tener esto, una charla, no más que un monólogo aburrido. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Lo planteo de las siguientes fases. La primera, ¿cómo ha cambiado mi vida a partir de esta contingencia? ¿No? Reflexionar un poco y sobre todo vamos a empezar a reflexionar sobre qué tanto ha cambiado nuestra cotidianidad a partir del día que nos dijeron, saben que a partir de mañana ya no nos vamos a presentar. Me siento más cansada, más cansado de lo habitual. ¿Con quién vivo este confinamiento? Y algunas estrategias para salir adelante, ¿no? De esta manera está estructurada la plática. Insisto, vamos a trabajar desde la reflexión. Entonces, ¿cómo ha cambiado mi vida? ¿Qué sucedió cuando, insisto, para nosotros, recuerdo fue un 19 de marzo que nos dijeron, saben que ya ustedes no van a poder venir, es una cuestión, pues más que nada una medida sanitaria. Entonces, cuando nosotros estamos, y sobre todo nosotros las mujeres estamos en esta dinámica, ¿no? De levantarte temprano, bañarte, arreglar, hacer comida, qué sé yo, llevar a los niños a la escuela y después entrar en una oficina con 8 horas de regresar a la casa y hacerte cargo de tu casa, pues de alguna forma llevábamos un ritmo. Pero ¿qué sucede cuando de repente tienes que estar las 24 horas, espero, dentro de tu casa? ¿No? Y estás acostumbrada a salir, estás acostumbrada al ámbito público, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado la vida con ustedes? ¿No? Emocionalmente, físicamente, espiritualmente, ¿qué se siente ver afuera desde la ventana? Entonces, de alguna forma, insisto, sí hay cambios y es muy normal empezar a tener también cambios dentro de nosotros, cambios emocionales, en cambios en el estrés, en mi salud mental, mi salud física. Entonces, ¿por qué? Vamos a empezar a trabajar. Me siento más cansada. Ahí, esa imagen me gusta mucho porque es una señora que está haciendo home office y pues tiene ahí, está cuidando al bebé, está haciendo la comida, para afuera ya es de noche, ahí está el refrigerador abierto y demás. Pareciera ser una imagen muy cómica, sin embargo no es muy alejada de la realidad. Cuando nosotros empezamos a hablar sobre esto, del impacto de las mujeres, yo no sé ustedes si se hayan dado cuenta, hay muchos estudios últimamente que nos han dicho que finalmente esta cuarentena, este COVID, eh, impacta directamente a las mujeres y tiene más impacto en las mujeres porque ellas son quienes más pierden el trabajo. Como recuerden que ustedes que las mujeres son quienes tienen más acceso a trabajos que no son formales, que no tienen un medio de subsistencia. Entonces ellas pierden el trabajo o tienen que salir a buscar el trabajo todos los días porque si no salen a trabajar, pues no comen, etcétera, ¿no? Pero en este caso, para esta charla en particular, quiero hacer esa mención. Vamos a hablar solamente de nosotras las mujeres servidoras públicas.
¿no? En las que tenemos que hacer home office, porque la idea es eso, ¿cómo vamos a conciliar este home office o por qué, de dónde viene este gran problema de la conciliación del home office con mi vida familiar, ¿no? Si después de estar acostumbrada a tener a mis niños 5 o 6 horas a la escuela, no verlos durante todo mi horario de trabajo y de repente los tengo que ver todo el día, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? No estoy acostumbrada a eso, ni mis niños están acostumbrados a eso. Entonces, según ONU Mujeres, en México, ante el cierre de escuelas y guarderías, se requiere resolver el problema del cuidado de niñas y adolescentes en horas laborales. ¿Y quién creen que se tiene que encargar de eso? Normalmente somos nosotras las mujeres, ¿no? Cuando se genera esta pandemia y se empiezan a tener que buscar cuidados para las demás personas, las mujeres dentro de los hogares somos quienes estamos encargadas de esta situación. Cuando los sistemas de salud se saturan el cuidado de los enfermos que se hacen dentro de la casa, en el ámbito doméstico, también corre a cargo de las mujeres. Es decir, se nos empieza, o sea, conforme vamos viendo, por donde vayamos viendo, el trabajo se empieza a duplicar, se empieza a triplicar. ¿Por qué? Porque en nosotras, las mujeres, o en nosotras las mujeres, recae esta idea de los cuidados, ¿no? Y de eso en un ratito más nos va a hablar Adriana. Las mujeres son generalmente las encargadas de las tareas dentro del hogar. Cuando hay por ahí un meme de maestras en Facebook que dice que de 100 tareas o de 100 mensajes que reciben, ¿no? En cuestiones de educación virtual para sus hijos, pues 99 son de mamás, ¿no? O sea, los papás en realidad no se están adentrando en estas labores de educación a larga distancia, las tareas de limpieza, las tareas de eh, entretenimiento para las integrantes de la familia. O sea, todo lo que se tiene que realizar dentro del hogar va recayendo en las mujeres. Insisto, puede haber hogares, o sea, me queda muy claro, realmente el mío es uno de ellos, en el que no cae directamente sobre las mujeres, pero estamos hablando de una forma muy, muy general. Ahorita vamos a ver por qué. El aislamiento social preventivo para personas mayores, el cuidado de estas personas mayores también suele recaer en las mujeres, ¿no? La situación del encierro, la situación de estar todo el tiempo dentro en un confinamiento, puede generar situaciones de estrés, inquietud en personas que son dependientes también de nosotras. ¿Y a quién creen que les toca así decirles, a ver, cálmate, mira, no pasa nada, ya vamos a salir, etcétera, etcétera? Pues también a las mujeres. Entonces, ¿a dónde voy con esto? A que empecemos por eso, por reconocer cómo dentro del ámbito doméstico las tareas son históricamente de las mujeres. Y entonces, en el momento en que nosotras regresamos al ámbito doméstico, aún acostumbradas a estar fuera de no estar en la oficina y demás, se nos empiezan a recargar más y más y más estas tareas. ¿Y esto de dónde viene? Pues no viene más que de esta división sexual del trabajo que tiene que ver con precisamente el sexo de las personas y después la construcción genérica, es decir, esta construcción social que me dice cómo debo ser si tengo o si soy mujer, que tengo que ser hogareña, tengo que ser maternal, tengo que ser cuidadora, porque pues en realidad para eso me educan. Desde el momento en que mis papás saben que voy a ser niña, me empiezan a educar para llevar a cabo estas tareas, ¿no? Si me compran muñequitas, si me compran juegos de té, etcétera. Y entonces, de alguna manera, a todas, en mayor o menor medida, nos han ido entrenando para ser mamás, mientras que a los hombres no. A los hombres, en cuanto uno sabe que van a ser un niño, pues entonces empiezan a educar de una manera distinta. Empiezan a educárseles para ser fuertes, proveedores, para enfrentarse al ámbito público. Y aquí está, precisamente aquí está la situación. A las mujeres se nos educa para desarrollarnos dentro de un ámbito doméstico y a los hombres dentro de un ámbito público. Entonces, ¿qué sucede cuando las mujeres, por una situación tan extraordinaria como esta, regresamos al ámbito doméstico? Pues regresamos entonces a aplicar todo lo que venimos aprendiendo desde que somos unas pequeñas niñas, ¿no?
esa es la situación por la cual se nos ha cargado, se nos ha recargado tanto el trabajo. No es una cuestión de pobres mujeres, no es una cuestión de, todos los hombres nos dejan el trabajo, no, sino es una cuestión que viene desde una construcción histórica, una construcción cultural de cientos y cientos de años. Entonces, este mapa me parece bastante interesante porque habla de el tiempo del trabajo no remunerado en el mundo. Es decir, del trabajo no remunerado de los hogares, ¿qué tanto del 100% de este trabajo se hacen cargo las mujeres? ¿No? En realidad, si ustedes ven de México para abajo, en Latinoamérica, pues es mucho más de la mitad del trabajo que se hace dentro de los hogares, el trabajo no remunerado dentro de los hogares, el que hacen las mujeres. Y México está en un orgulloso 74%, es decir, de cada 10 horas que se deberían emplear en la casa para hacer labores de limpieza, de contención de los hijos, de preguntar en la escuela, etcétera, de cada 10 horas que se tiene que realizar este trabajo, 7.4 horas lo hacen mujeres y el otro restante, que son 2.6, lo hacen los hombres, ¿no? Entonces, de alguna forma, insisto, es una cuestión cultural. Y bueno, ¿y cómo voy manejando esta situación? Esta me encantó, ¿no? Porque dice, mamá, ya quiero comer. Y abajo la señora está que ya no puede más porque se pasó toda la mañana con la clase en línea. Porque esa es otra cuestión mucho más, más compleja. Antes de empezar en esta charla, estábamos comentando que no nos acostumbramos o somos muy nuevos en esto de las conferencias a larga distancia, de compartir la pantalla, de revisar el chat y demás. Entonces, ¿qué sucede? Insisto, cuando de un día para otro te lanzan a que tu niño tenga clases virtuales y tú no tienes ni idea de lo que es Zoom, no tienes ni idea de cómo manejar a lo mejor un correo electrónico. Tal vez nosotras sí, pero muchas mujeres, muchas compañeras no lo manejan, ¿no? No tienen idea de cómo generar, por ejemplo, la participación con los niños. Entonces es eso, estar todo el día con las clases virtuales para quienes tenemos niños en edad escolar y aparte tener que hacer todo lo demás, ¿no? Entonces, insisto, nos metimos en una dinámica sin tener las capacidades o desarrolladas capacidades para poderlas llevar a cabo. Y esto puede generar un estrés impresionante en todas nosotras, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy manejando? Siento que hago más de lo que hacía y muchas veces sin la misma capacidad de respuesta. Porque, sobre todo nosotras que somos servidoras públicas, insisto, puede ser que pues no cuidábamos a los niños, evidentemente porque ellos iban a la escuela y los maestros hacían las veces, ¿no? De cuidadores. Puede ser que tenemos servicio doméstico, trabajadoras del hogar, normalmente mujeres. Puede ser que pagaba una guardería para los niños, puede ser que nada más limpiábamos un poco, hacíamos la comida y ya, pero de repente resulta que no puedo tener el servicio de cuidados, dado que los niños no van a la escuela y también lo tengo que hacer yo. Entonces, voy haciendo más, pero sin esta capacidad de respuesta. Siento que no avanzo, muchas veces sentimos eso, que no vamos para adelante porque vamos saliendo de la cocina, de lavar los trastes del desayuno, a tener una reunión virtual y luego regrésate a preparar la comida, ¿no? Y no salimos de la cocina, etcétera, ¿no? Otra cuestión, me siento culpable por lo que no hago y creo que debería hacer. La dinámica, esta dinámica familiar ha cambiado muchísimo desde el simple hecho de que llegas del súper y tienes que desinfectar todo y si se te pasa algo, bueno, ya parece que se va a acabar el mundo, si no trapeaste con blanqueador o con cloro como lo tenías que hacer, si no te lavaste las manos cada 20 minutos. Entonces, y empiezas a generar este sentido de culpabilidad, insisto, ¿por qué? Porque hay que adaptarse, o sea, nos vamos adaptando, pero realmente no estábamos preparados para una situación de este tipo. Ok, entonces, analizando esta situación, también es muy importante saber con quién estamos viviendo este confinamiento, ¿no? Porque es una situación bastante compleja. Esta es una gráfica muy sencilla que me encontré ahí, que me habla sobre la composición de los hogares, tanto en Toluca en particular, en el Estado de México en general. Sin embargo, tenemos que ver más o menos estas cifras que son interesantes, ¿no? El tamaño promedio de los hogares de 4 personas, el tamaño promedio de hogares con jefe hombre de 4 personas y con jefe mujer,
cojefatura femenina es de tres personas, ¿no? Entonces, insisto, de repente estábamos acostumbradas a ver a más de 20 personas distintas todos los días, como para llegar a hacer un confinamiento y no ver más que a otras tres personas que son tu esposo y tus hijos, o tu esposa y tus hijos, ¿no? Entrar en esta cotidianidad y luego van a venir, bueno, más adelante vamos a hablar de esto, la cuestión de la violencia, ¿no? ¿Qué sucede cuando tu confinamiento es con la persona que más te violenta en este mundo y hacia dónde te haces, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Sin embargo, insisto, la idea es esto, poner en contexto cómo de repente un día nos dijeron, te metes a tu casa, regresas a tu ámbito doméstico, te encargas de lo que te tienes que encargar porque obviamente eres mujer y, eh, bueno, si tienes que aguantar violencia, pues a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, es una situación complicada, pero que de alguna forma tenemos que trabajar, tenemos que aprender a convivir con esto porque no sabemos cuándo va a terminar ni cómo va a terminar, pero sí empezar a generar cambios en los hogares. De alguna forma, el hecho de estar ante esta situación nos tiene que hacer reflexionar, nos tiene que hacer trabajar nuestra conciencia, tomar conciencia sobre todo lo que sucede en nuestros espacios domésticos. Eh, ok, entonces, con este contexto, insisto, en el que la división sexual del trabajo ha hecho que de manera muy lógica se recarguen las labores de cuidado en las mujeres del hogar y no solamente en la mamá, sino también en las hijas, porque es muy común que las hijas sean quienes tienen que ayudar o que tomar estas responsabilidades del cuidado de los demás, de la limpieza, de la organización, etcétera, que tenemos que empezar a generar, insisto, esta conciencia, pero ¿cómo la vamos a generar? Solamente a través del entendimiento, de entender de dónde viene todo esto, entender que no son cuestiones naturales, sino que vienen de siglos y siglos de una construcción social que nos mandata a las mujeres a ser responsables de estas labores. Entonces, más o menos, insisto, es el contexto de lo que está sucediendo. En este momento dejo la palabra para la maestra Diana Sánchez, que nos va a hablar un poco sobre el revalorar precisamente estos trabajos de cuidado. Entonces, dejo de compartir mi pantalla y pues Adriana, adelante. Ustedes. Primero que nada, quiero agradecerle a la maestra Mariana Flores por permitirme compartir parte de los estudios en los que yo he estado pues avanzando a través de muchas horas de trabajo y precisamente comentando con ella sobre el tema que iban a tratar de la conciliación. Me invitó a participar y yo quise aprovechar el espacio para, sobre todo, poner el énfasis en medio de esta crisis sanitaria, ver la oportunidad para revalorar el trabajo doméstico y de cuidados. Y esto, como decía la doctora Mariela, cobra especial relevancia porque la crisis nos ha puesto ciertos temas en foco, ¿no? Ciertos temas que son como el punto central de la crisis. En primer lugar, yo diría la relevancia del espacio doméstico para lo positivo y para lo negativo, porque si bien, bueno, no es para todos igual, no es para todas las personas igual permanecer en un espacio doméstico porque hay una serie de desigualdades no para todas las personas el espacio doméstico es seguro, pero en general el espacio doméstico se ha puesto como el lugar más seguro para enfrentar la pandemia, ¿no? Y también en negativo es quienes han estado en condiciones de muchísima violencia, pero yo me quiero enfocar en la parte del espacio doméstico en positivo. El espacio doméstico es el espacio más seguro en donde se resuelven todas las necesidades de escuela, de trabajo, digamos, de sobrevivencia humana. Se ha puesto en foco en esta crisis la prioridad del espacio doméstico. También el tema del cuidado, ¿no? Las recomendaciones son cuídate, cuidémonos, cuida a los otros. Entonces creo que es otro tema que esta crisis ha colocado en prioridad el tema de los cuidados.
El tema de las personas adultas mayores, ¿no? Tener conciencia de que las personas adultas mayores son las más vulnerables y a las que hay que siempre colocar bajo un foco especial en esta crisis. Y por último, los servicios sanitarios y de cuidado, ¿no? Todo el mundo como que habían pasado desapercibidos, igual que el tema de los cuidados, no era algo que tuviéramos como tan en mente. Y ahora los servicios sanitarios y de cuidado de pronto se colocan en la palestra, ¿no? Están en el foco, están en la primera línea y es lo más cotidiano, son los temas de los que más hablamos. Y como bien decía la doctora Mariela, ¿quién está resolviendo mayoritariamente las demandas ante la pandemia? Son las mujeres. No quiere decir que ante el COVID haya surgido esta resolución de manera así espontánea de demandas y que hayan salido las mujeres. No ha sido así. Antes de la pandemia, después de la pandemia, las mujeres son quienes han estado al frente de la resolución de las demandas domésticas y de cuidado. Solo que esta crisis pues las ha hecho como mucho más, se han exacerbado, digamos, las ha puesto mucho más en foco. Esto obedece, desde luego, como dice la doctora Mariela, a una construcción cultural basada en estereotipos de género, en donde a los hombres se les asignaba tradicionalmente el espacio público, y a las mujeres dentro del espacio privado, como las responsables de las actividades domésticas y de cuidado, sobre todo, y que además son no remuneradas. Y sin embargo, esta situación en donde el modelo mexicano se mueve bajo características, digamos, familiares, en donde la familia y las mujeres dentro de las familias son las que han resuelto estas necesidades de cuidado, pues representan también una gran desigualdad de género, ¿no? El hecho de asignar esta labor que ha pasado invisible, que está precarizada, que no está valorada, que no está reconocida socialmente como una responsabilidad de las mujeres, pues marca una grave desigualdad de género. Entonces, aquí algunos datos importantes que nos ayudan a identificar también cómo el trabajo doméstico y remunerado sí tiene una importancia más allá de lo doméstico, más allá de lo familiar. Nos lo dan algunas encuestas, algunas estadísticas que se han realizado, porque hasta ahorita ya no han continuado. Pero, por ejemplo, la cuenta satélite sobre trabajo doméstico y de cuidados no remunerados al 2018 nos decía que sí, bueno, quiero decirle, la cuenta satélite, digamos, es una forma de contabilizar las actividades, es una contabilidad alterna, por así decirlo, de lo que significa una actividad si esta fuera pagada. Y esta cuenta satélite, que se realiza sobre trabajo, sobre ciertos temas como medio ambiente, cultura, y en este caso el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, nos dice que si el trabajo doméstico se pagara, es una aproximación desde luego y a lo mejor hasta baja, el valor neto anual por lo que representa, por la labor que realizan las mujeres, tendría un costo de 55,811 pesos y de hombres de 20,694. Esto va en función, obviamente, de las horas que cada sector dedica a ese tipo de trabajos, ¿no? Lo que quiere decir que el Producto Interno Bruto aumentaría en 23%. O sea, si ese trabajo fuera pagado, se generaría una riqueza similar al 5.1 billones de pesos. Esa es una manera de contabilizarlo. Y también otro indicador, la encuesta nacional sobre uso del tiempo, nos dice que en México las mujeres invierten a la semana 58.6 horas semanales para trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, mientras que los hombres dedican 22%, perdón, 22 horas semanales. Entonces, como les decía, tanto en horas como en aportación monetaria, digamos, es muy evidente que el trabajo está mal distribuido. Pero además de estar mal distribuido, está también mal, digamos, muy mal valorado. Por eso les decía yo que a mí ante la pandemia, pues me ha llamado la atención y ojalá que fuera un llamado
no solamente de atención, sino un llamado a la acción sobre la importancia que reviste el espacio doméstico. Todo lo que se realiza dentro del espacio doméstico tiene fundamental importancia. No solamente por lo que produce en términos de dinero, no solamente por el tiempo que se le invierte, las personas que lo realizan, sino sobre todo por el bienestar que genera a quienes están ahí dentro. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es precisamente el factor que genera el equilibrio entre el espacio público y el espacio privado, para que las personas puedan salir a trabajar, los niños a estudiar, que las empresas funcionen, que todo el sistema público continúe en su dinámica. Existe una maquinaria dentro de cada hogar que se encarga de que esos recursos salgan alimentados, higienizados, con fuerza para incorporarse a las labores o a la actividad que les resulte fuera de casa. Entonces, por eso creo que es muy importante, les decía yo, poner el ojo de todo lo que genera el espacio doméstico. Y esta crisis de cuidado me parece que empieza al menos a poner en foco la riqueza y el gran valor que tiene todo lo que está al interior del hogar. Entonces, cuando hablamos de conciliación, yo ahí hago una pregunta porque digo, no sé si la palabra es conciliación o lo más adecuado sería irnos hacia la corresponsabilidad. Porque la conciliación tiene una repercusión individual, ¿no? Es una responsabilidad personal. O sea, organízate, toma las acciones necesarias para compaginar tus actividades y que puedas cumplir con todas ellas, pero de manera individual. Y la corresponsabilidad es de repercusión colectiva. La corresponsabilidad invita a que todos quienes participamos de la vida social seamos corresponsables del cuidado, que es además una acción cotidiana, es una necesidad que a lo largo de la vida todas las personas necesitamos y que es corresponsable. O sea, yo lo requiero mientras soy niño o cuando esté enfermo o cuando sea adulto mayor y tal vez mientras estoy sana pueda yo proveer cuidados. Pero cuando no sea esa situación, cuando yo esté en condición de dependencia, siempre va a haber una necesidad de cuidado. Entonces, ahí es en donde yo creo que el cuidado reviste una importancia vital y todo lo que sucede al interior del espacio doméstico, porque históricamente ha pasado sin que tenga un impacto más allá de lo que aparentemente generaba al interior de los hogares. Y tenemos que cambiar la mirada, es decir, es un cambio, por eso yo pongo la conciliación es un proceso, es más lineal y es más personal. Y la corresponsabilidad es un cambio de modelo. Es invitar a que todos los actores y todos los entes proveedores de cuidados se hagan corresponsables de que precisamente esa redistribución de cuidados y de trabajo doméstico sea más justa y sea más equitativa. No solamente entre hombres y mujeres, sino que también el Estado, el mercado, la sociedad, todas las personas veamos al cuidado como un factor necesario para el funcionamiento de la sociedad y que en ese sentido nos haga corresponsables de ello a todas las personas. Entonces, esto es un cambio total de paradigma, es colocar en el centro de toda de la vida y en el centro de las personas la reproducción de la vida y no la reproducción del capital, porque hemos estado muy enfrascados en que lo más importante es salir a producir y acumular riqueza. Y de pronto nos olvidamos de que lo más importante es el bienestar de las personas. Y el cuidado, como les decía, es de ida y vuelta. Atraviesa a todas las personas de todas las edades y de todos los sectores de población. Es decir, es un eje transversal. Entonces, si consideramos que el trabajo no remunerado de cuidados provee bienestar para todas las personas y que pone en balance todas las actividades entre el espacio público y el espacio privado, podemos ser un poco más conscientes de la importancia de voltear a que somos
todos los responsables, todos y todas responsables de que el trabajo de cuidados es fundamental para el bienestar de todas las personas y fundamental para la dinámica social. Entonces, la corresponsabilidad, más que la conciliación, representa una nueva forma de organizarnos socialmente. Hay que primero reconocer los cuidados, es decir, este tipo de charlas, por ejemplo, es muy importante porque, como les decía yo, visibiliza una labor que ha pasado por muchos años y por muchísimo tiempo de manera muy invisible, ¿no? Que ha sido infravalorada, que ha sido subsumida a las familias y sin ningún tipo de reconocimiento, ni social, pero tampoco monetario. Entonces, este tipo de actividades es muy importante porque nos empieza a mostrar todo aquello que reviste el trabajo doméstico y de cuidados, no solamente para la familia, para las personas que están dentro del espacio doméstico, sino fuera de ella, más allá de las paredes del hogar, cómo impacta el espacio doméstico y de cuidados a todas las personas y a todo el sistema económico. Después hay que hablar también de reducirlo, porque, como bien decíamos, la desigualdad de género parte desde una desigual relación dentro del hogar. Cuando las actividades no están repartidas de manera, digamos, equitativa y equilibrada, pues esto afecta no solamente los derechos, sino también la vida en general y el bienestar de las mujeres, especialmente, pero también las relaciones y también el bienestar de todas las personas. Y entonces hay que apostarle por la redistribución, porque no es solamente un tema de responsabilidad, de asumir papeles, de responsabilizarnos de las labores, sino es un tema también de derechos. Y esto tiene que ver muy especialmente, y lo digo por los hombres que nos escuchan, que espero que sean muchos, porque pareciera que es como ayudarle a las mujeres y tiene que ver también con una reivindicación de derechos para los hombres. El tema, por ejemplo, de los permisos de paternidad es más que participar de ayudar a las mujeres, es disfrutar de la paternidad para aquellos hombres que están siendo padres, ¿no? Crear ese vínculo con los hombres es un derecho más que una responsabilidad. Hay que hablar de la posibilidad de que los cambios tienen que ser de manera colectiva, o sea, no es nada más una responsabilidad de que las mujeres ahora tenemos que organizarnos para tener una mejor relación entre el trabajo laboral y el espacio doméstico, sino, como les decía, de cambiar el modelo y el paradigma, poder sumarnos en un esfuerzo colectivo para que esto sea una responsabilidad de todas las personas. Y ejercicios como este, como el que está realizando el Instituto de Profesionalización, pues es muy importante, ¿no? Porque, como les decía yo, pone y coloca a los cuidados y al trabajo doméstico en un espacio muy especial y ayuda no solamente a visibilizarlo y a reconocerlo, sino a sensibilizar a todos los entes participantes o que debieran estar responsables de ello, a tomar conciencia de lo que se debe de hacer. Entonces, la provisión de prestaciones, los servicios como las guarderías, los permisos parentales, la atención a la vejez, todo eso es por lo que tenemos también que empezar a pelear, por lo que tenemos que empezar a colocar en este tipo de charlas, porque si no hay participación de todos los entes que son proveedores del cuidado, en este caso, como les decía, no solamente las mujeres y las familias, sino las empresas, el mercado, el Estado, las instituciones, entonces siempre vamos a estar hablando de una relación desigual y de una actividad que no está teniendo suficiente fuerza de todos los entes que lo proveen. Entonces, para cerrar con mi intervención, porque no me quiero extender de más, yo aquí diría, bueno, ¿y qué es lo que se tiene que hacer? Pues de entrada, resignificar el cuidado. ¿Y eso qué quiere decir? Darle valor en todos los sentidos y desde todos los aspectos a lo que significa cuidar. Pero no solamente cuidar a alguien, sino también el cuidado que me dan a mí y el autocuidado, ¿no? El cuidado que proveo, el cuidado que pueden darme
y la posibilidad de que yo también me pueda cuidar. Entonces, el cuidado ahora, y además lo pongo también aquí, es siendo un derecho humano, todavía no está reconocido en nuestra institución. En la Ciudad de México es el único lugar en donde en su constitución tiene el derecho al cuidado estipulado. Y hay una iniciativa de ley de la legislatura que está ahorita discutiendo sobre la posibilidad de incorporarla en el artículo 4. Pero en la constitución política de los mexicanos y las mexicanas no tenemos todavía reconocido el derecho al cuidado. Entonces hay que hablar de eso y hay que impulsarlo de todas las maneras posibles. Y desde nuestro lugar, pues está reconociéndolo, redistribuyéndolo, hablando de cuidados con nuestra familia, en el trabajo, con las amistades, siempre siendo conscientes de que sin el cuidado y sin los trabajos que se realizan a nivel del hogar, como les decía, nada de lo que existe y de lo que sucede en el espacio público sería posible. Siempre hay una mano dentro de los espacios domésticos que favorecen que todas las actividades y todas las personas y todo lo que sucede en el espacio público sea posible. El cuidado y el trabajo doméstico es fundamental en la dinámica de las relaciones públicas en general. Entonces hay que implicarnos, hay que participar, informarnos, apoyar, exigir para que ese derecho al cuidado y ese valor que se le tiene que dar al cuidado sea realmente una realidad, ¿no? Que en los hechos eso exista. Y a partir de ellos, como podemos realmente empezar a entender que es una obligación, ¿sí? Pero es también un derecho del que todos podemos disfrutar. Hay que poner nuevamente, lo digo, en el centro de la vida la reproducción, no la producción. Hay que poner en el centro lo más importante que tenemos nosotros, que es nuestra vida y nuestro bienestar. Y después de eso, entonces podremos hablar de muchas otras cosas. Y yo creo que en este caso los gobiernos están avanzando, hay algunas acciones que se han emprendido para poder concretarlo, para poder lograrlo, pero es fundamental que como desde la trinchera en la que estemos, desde el espacio en el que nos movamos, sigamos insistiendo por eso. No es posible que la desigualdad más importante que se da entre las hombres y mujeres, que es a partir del espacio doméstico, siga basándose en costumbres y tradiciones pues tan antiguas que no nos permiten reconocer que eso es responsabilidad de todas las personas y que a partir de ello podemos generar mejores condiciones de bienestar y de desarrollo para nuestro país. Entonces, ojalá que con esta intervención pues surjan muchas otras propuestas y muchas otras ideas, pero yo hasta aquí quiero dejar para pasar a lo siguiente, pero sí era muy importante colocar este tema como una oportunidad que nos brinda el COVID para revalorar, resignificar y volver a apreciar todo lo que nos ofrece y todo lo que nos da el trabajo doméstico y de cuidados, y que es responsabilidad y derecho de todos participar, valorar y reproducir Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces, efectivamente, no se tiene que apostar mucho por esta educación, esta reeducación de los hombres, esta idea de hacerlos corresponsables del trabajo doméstico, del trabajo de los cuidados, pero insisto, desde la conciencia de saber que finalmente esta distribución es una cuestión que se ha dado por una división sexual del trabajo, por lo tanto no es natural y por lo tanto eh, sí puede cambiarse, sí puede modificarse como ha sucedido a lo largo del tiempo. Insisto, no es lo mismo ser mujer aquí que en Afganistán y no es lo mismo ser una mujer mexicana de 2020 que ser una mujer mexicana de 1900. O sea, aún siendo mujeres, esta idea, ah, esta idea de la feminidad, del trabajo dentro del hogar va cambiando, ¿no? Entonces también se puede cambiar y sobre todo si aprovechamos esta contingencia, ¿no? Para empezar a trabajar más con nuestros hijos, con nuestras hijas, sobre todo con nuestros hijos varones, ¿no? La educación de los más jóvenes.
Entonces, bueno, hablábamos de esto, cómo son los hogares en el Estado de México, cómo efectivamente cada vez hay más mujeres que están al frente de los hogares, es una curva que va subiendo, lo que hace que, como decía en su momento la licenciada Melissa, que se pueda, o que el hecho de que las mujeres sean jefas de hogar, eh, genera más cargas de trabajo, genera más responsabilidades y la idea también de que las mujeres o los hogares que están bajo jefatura femenina suelen ser más pobres y suelen ser más vulnerables. Eh, Otra cuestión es esta que estábamos comentando, hablábamos de la violencia contra las mujeres y menores de edad aumentó en 120% desde la declaratoria de emergencia, ¿no? 9 de cada 10 personas que son violentadas dentro del hogar son mujeres y 1 de cada 4 es testigo de otras mujeres violentadas. La principal forma de violencia es la violencia física y el 22% la violencia psicoemocional. ¿No? Estos son datos de la Ciudad de México, pero es eso, ¿no? Darnos cuenta de que el hecho de estar aislados, eh, el hecho de estar dentro de la casa con la persona que puede ser nuestro potencial violentador, pues está ahí, ¿no? Y entonces se han generado efectivamente, lo paso muy rápido, ¿no? Estas estrategias para poder apoyar a las mujeres en situación de violencia dentro de los hogares. Y bueno, ahí están, yo tengo estas líneas Contigo sin Violencia del Consejo Estatal de la Mujer, la 800 1084 053, y el call center de la Fiscalía de Género, 800-702-8710. Entonces, sí, finalmente sí se está generando desde el gobierno, desde el Estado, estrategias que permitan acompañar a las mujeres que, sobre todo, que están enfrentando estas situaciones de violencia a sus hijas, sus hijos, ¿no? Los menores de edad, no me voy a detener mucho en esto. Entonces, algunas estrategias, vamos a hablar de las estrategias no allá de la generación de políticas públicas, sino de estas estrategias que tenemos que generar desde ya, desde este momento para nosotras, insisto. Yo no sé si me paré en muchos lugares comunes en este momento, si quieren ahí participar o platicarnos, si a alguien le ha sucedido algo de lo que hemos estado platicando, si alguien se ha enfrentado a estas cuestiones de estrés, de duplicidad o triplicidad de jornada laboral durante este periodo de contingencia. ¿Cómo, vaya, saber que no es algo que me esté sucediendo solamente a mí, sino que nos puede suceder a todas porque venimos de esta situación, ¿no? Que podamos empezar a trabajar con los hombres, más o menos el 30% de los participantes de hoy son hombres, entonces empezar a generar esta conciencia, empezar a trabajar en esta conciencia y en lo que vamos buscando este camino de corresponsabilidad, precisamente. Estoy muy de acuerdo con esta idea de la corresponsabilidad como un modelo, pero que sin embargo en este momento nuestra necesidad práctica ahorita es generar algo de conciliación que nos dé un poco de paz en todo este empleo que no estamos acostumbradas. Entonces me encontré esta guía de la Clínica Mayo, ahí está la liga, que me pareció bastante interesante. ¿Por qué? Porque nos habla de ponernos a las mujeres como el centro en el cuidado. ¿A qué me refiero a esto? Cuando nosotros estuvimos hablando hace unos momentos de todo el contexto en el que estamos viviendo y demás, vemos a las mujeres o nos podemos ver a las mujeres eh, como las cuidadoras de los otros, ¿no? La que va a ayudar a hacer la comida para los demás, la que tiene que preguntarle a la maestra qué va a suceder con la tarea virtual, la que tiene que ver con el esposo a ver qué se va a comprar, etcétera, ¿no? Pero vamos funcionando, sobre todo en el ámbito doméstico, estamos funcionando a través de los otros. Entonces, ¿qué sucede si nosotras nos ponemos en el centro de estos cuidados? Para empezar, ¿no? O sea, para decir, a ver, soy una persona con derechos de cuidados y de alguna forma empezar a brindármelos yo para poder estar bien con los demás. Yo entiendo que, o sea, podemos decir, bueno, ¿y por qué yo me tengo que tener la responsabilidad de cuidarme a mí y tengo aparte la responsabilidad de cuidar a los demás? Bueno, eso es algo, insisto, histórico. Con esta plática no lo vamos a cambiar, aparte no es algo que va a cambiar de la noche a la mañana, sino efectivamente se requieren de cuestiones en cambios educativos, políticas públicas, estrategias nacionales, estatales, etcétera, pero que empezar a hacer por nosotras mismas, ¿no? Para empezar, finalmente el autocuidado, como decía
la última lámina de Adriana, el autocuidado o el cuidado es revolucionario también, ¿no? Entonces, ¿qué empezar a hacer para autocuidarme? Bueno, primero hay que prestar atención a nuestra salud física. Es muy importante dormir lo suficiente, dormir por lo menos 8 horas diarias, procurar hacerlo. ¿Por qué? Porque de esta manera, bueno, vamos a poder empezar a subir un poco nuestras defensas, ¿no? Participar en actividades físicas, comer de manera saludable, evitar tabaco, limitar el tiempo frente a pantallas, relajarte. Es decir, darle finalmente todo lo que tenemos, todo lo que realmente nos pertenece, pues es nuestro cuerpo. Entonces, ante esta situación que nos puede tener en un estado de estrés permanente, lo primero que tengo que hacer es ver por mí, ver por mi cuerpo y tener estrategias para poder cuidar mi cuerpo. De esta manera, no solamente, insisto, elevo defensas y tengo una mejor protección, sino que tengo este cuerpo saludable para seguirme moviendo, ¿no? Tengo que apostar primero por mi autocuidado. Después, tenemos que cuidar la mente, ¿no? Haciendo que, bueno, mantener una rutina normal, limitar la exposición a medios de comunicación, mantenerse ocupado, concentrarse en pensamientos positivos, usar valores, la vida espiritual en lo que creamos y establecer prioridades. Es decir, darle a mi mente ese espacio de relajación. Necesito tener en cuenta o tener la certeza de estar tranquila, de estar en paz, de asumir, ¿no? Sobre todo el último punto es el que me parece más importante, establecer las prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades dentro de este espacio en este momento? ¿No? ¿Cómo está la prioridad entre mi trabajo a distancia, entre la escuela de mi familia, entre el hogar y demás? Y bueno, ir por lo más importante, ¿no? Y no saturarme. Aparte, no es necesario, insisto, ¿no? Salir de la cuarentena hablando un nuevo idioma, dominando una nueva arte, qué sé yo. No, o sea, porque muchas veces estamos todavía con esa idea, ¿no? Hay tanto tiempo que tengo aquí en la casa y no pude ni siquiera bordar una servilleta. No, no va por ahí el asunto. Tenemos que empezar a establecer prioridades y la prioridad primero, perdón, la redundancia, mi prioridad debería ser mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mi salud, ¿no? Conectarnos con otras personas, formar conexiones, hacer videollamadas con las personas con las que no podemos vernos físicamente, prestar apoyo y sobre todo pedir ayuda. Es muy importante saber, ya acabamos de conocer líneas de ayuda, todo el mundo conocemos a alguien que nos puede escuchar, que puede prestarnos ayuda y apoyo para poder llevar a cabo esto, o sea, para poder vivir un poco más en paz durante este tiempo. Entonces, de alguna forma, si yo me empiezo a equilibrar, ¿no? Como mujer, como ser humano en el centro, ¿no? En mi centro, entonces ya voy a poder empezar a hacer esta labor de conciliación laboral. Ya no va a ser tanto estrés, ya no debería, porque ya no debería representar tanto estrés hacia mí y hacia mi persona. Insisto en lo que vamos hacia la corresponsabilidad y demás, pero sí poner un alto y centrarme en mí, ¿no? Y bueno, y entonces desde los hogares, ¿qué vamos a hacer? Aquí sí ya empezamos a trabajar. Vamos a mostrarnos corresponsables ante la situación, en particular en la mejor repartición de las tareas del cuidado, ¿no? Me encontré esta lámina, iba a poner así una lámina de una familia trabajando todos muy felices. Sin embargo, es muy importante en lo que estamos hablando, a empezar desde la educación de los niños, empezar a trabajar con las y los niños. Y en esta tablita dice qué pueden hacer los niños a tal y a tal y a tal edad, ¿no? Y entonces de esta manera yo puedo empezar a hacerlos responsables de actividades a las que ya pueden, o sea, por su coordinación motriz y demás, pueden hacer ellos desde muy pequeños, ¿no? Entonces, de alguna forma, el hecho de hacer corresponsables a los niños, a mi familia, bueno, en las labores domésticas y de cuidado, pues me va a descargar bastante el trabajo y voy a poder hacer las demás cosas con más calma, ¿no? Tener la conversación de todos le entramos. Esta es una propuesta de ONU Mujeres, precisamente con todos los integrantes y todas las integrantes de la familia, ¿no? Para poder hacer una repartición justa, eh, establecer nuevas dinámicas, hábitos positivos que perduren más allá de esta situación. No, no importa el tipo de hogar en el que vivamos, quién lo jefature, cómo esté conformado,
pero sí dejar muy claro que finalmente todo lo que sucede dentro del hogar es responsabilidad de todas las personas que habitan dentro de él, ¿no? Entonces se pueden desde ya empezar a tener esta charla, insisto, ¿para qué? Para que a la mujer que es a la que más o en la que es evidente que se ha recargado más el trabajo en estos días por los que nos sentimos más cansadas, más estresadas, tristes y demás, pues de alguna forma empezar a ir cambiando poco a poco la situación, ¿no? Es muy importante también, hacen mucho énfasis en esto, tenemos que informarnos de medios oficiales, no hacer caso a noticias falsas, elegir medios que nos den información real, que no nos genere pánico y no difundir, bueno, en el caso visto desde la perspectiva de género, con pretensiones humorísticas material que reproduzca estereotipos de género y denigren a mujeres y a niñas, ¿no? Entonces, bueno, pues de mi parte, hasta aquí lo Relevante. dejaría. Me Maestra gustaría. Mariana, si quiere agregar algo para cerrar ya nuestra sesión, si nos puede. Pues solamente agradecer nuevamente a nuestras invitadas, a Adriana, a Mariela, a Melissa, a David que anda por ahí, también sé que anda Monse de la Unidad de Género de la Gubernatura. Y bueno, hace poco escuchaba una conferencia también que decían que por lo regular nuestro hogar era el lugar donde íbamos, salíamos de él y regresábamos, era un puente. Y de repente en este confinamiento se convierte en una estancia. Y decía, todos nos hemos sentido frágiles y la fragilidad no es mucho más emancipadora que cualquier situación de empoderamiento, porque la fragilidad representa que podemos ser flexibles, que no somos como el hierro, que no tenemos vuelta hacia ningún lugar, que somos flexibles, que podemos adaptarnos a una nueva circunstancia y como comentaba Lulú hace un rato, vamos a darle seguimiento a esta sesión a través de algunas charlas que toquen el tema emocional, por lo que vimos en todo el chat, que hay esa necesidad de hablar, hay esa necesidad de decirnos cómo nos sentimos y créanos que desde el instituto vamos a estar apoyando esta parte. Nuevamente, Meli, muchas gracias. Gracias a Anel, gracias Adriana por tu participación en un tema tan novedoso como es el tema de cuidados. Gracias a Mariela por su apoyo de siempre y a nuestras conductoras. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, maestra. Pues ya, por último, los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Sin duda, ahí van a poder estar más en contexto de todas las pláticas que podemos ofrecerles para igual retribuir, ¿no?, a todas estas necesidades que hoy nos han mostrado. Ahorita ya estamos aplaudiendo como en lengua de señas, entonces un aplauso a nuestras facilitadoras, a la doctora Mariela, a la maestra Adriana, muchas gracias, y pues sería todo por nuestra parte, que tengan muy bonita tarde.